Bienvenidos de nuevo a un vídeo de esta saga de análisis sobre obras literarias remarcables e indispensables dentro de la historia de la literatura universal. El libro que nos ocupa hoy es una novela corta, se lee con gran facilidad y gran agilidad, tanto por su estilo como por el tamaño de la misma, que decimos que ronda las 100 páginas como mucho. Y traemos de nuevo a un autor del que ya hablamos hace unos días en otro de los libros recomendados en este canal, en otro de los libros en los que nos adentramos, como decimos siempre, de una manera breve, pero de una manera meritoria, siempre. Hablaremos hoy de nuevo de León Tolstoy y en concreto hablaremos sobre su obra La muerte de Iván Ilich. Sabemos que es una de las obras más remarcables dentro de la historia de la literatura, como hemos dicho. Es mencionada constantemente en todos los círculos de crítica literaria, sobre todo de los círculos aficionados a la figura, a la literatura y al personaje de Tolstoy, y podemos decir que realmente nos encontramos ante una obra maestra breve, pero no por ello menos genial. La muerte de Iván Ilich cuenta la historia de un magistrado ruso del siglo XIX que se empeña y pone todo su esfuerzo, todo su afán diario en construir una vida que él llama decente, una vida de acuerdo con su estatus social. En aquella Rusia, como ya apuntamos en el análisis anterior, de profundas desigualdades sociales, en la que por supuesto hay círculos aristocráticos, como siempre los ha habido en la historia de la humanidad y en la historia de todas las sociedades, pero que predominantemente es una sociedad rural y una sociedad bastante empobrecida. Iván Ilich estima que alcanzar cierto estatus es la única llave para salir de ese empobrecimiento o de esa mediocridad. Lo que no podía saber nuestro protagonista es que precisamente esa vida muelle fue la que le llevó a la mediocridad más grande. La vida de Iván Ilich, la obra que nos ocupa hoy, narra efectivamente el ascenso, el aparente ascenso dentro de la aristocracia y dentro de la consideración de la vida, pudiente de este siglo en la Rusia zarista, y la posterior caída al enfrentarse nuestro protagonista a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad que descubre Iván Ilich es que todo aquello es una impostura, es que todo aquello es poco más que una pantomima para mantener entretenidos a los hombres y a las mujeres, y que realmente todo aquello es vanidad, porque la única realidad y realmente lo único que tiene como cierto, a partir de cierto momento, valga la redundancia de la novela, es que morirá, y que cuando muera perderá todo aquello. La novela es de un grado de profundidad muy remarcable. La novela que nos ocupa hoy es profundamente simbólica y nos representa aquel momento, el momento en el que empieza a caer Iván Ilich precisamente con una caída literal, con una caída que se produce mientras él colgaba las cortinas en su casa, mientras él colaboraba o mientras él contribuía, en la medida en que son las cortinas de su casa, como decimos, él contribuía a mantener aquella vida burguesa y aquella vida acomodada, ¿no? Siempre de acuerdo a aquel estatus. Si me permiten, les voy a leer varios textos. Este vídeo, tendrá más lectura que análisis por mi parte. Creo que es mejor que hable León Tolstoy a que hable yo. En cualquier caso, siempre. Y mejor, y sobre todo en este vídeo, ¿no?, en el que hablaremos sobre esta obra. Y comenzaré relatando cómo León Tolstoy nos cuenta la vida de Iván Ilich, es decir, aquella vida acomodada que ya hemos mencionado, aquella vida muelle, burguesa, sin ningún tipo de complicación, más allá de aparentar y de adecuarse al estatus que se presupone de él y de su familia. En la escuela, Iván Ilich había hecho cosas que antes le parecían muy horribles y que le hacían sentir asco de sí mismo cuando las hacía. Pero cuando más tarde vio que tales acciones las habían realizado personas de buena posición y que no las consideraban incorrectas, fue capaz no exactamente de considerarlas correctas, sino de olvidarlas por completo y de no preocuparse en absoluto al recordarlas.
Tras graduarse en la Escuela de Derecho y acceder al 10º grado de la Administración Pública, y habiendo recibido dinero de su padre para su equipamiento, Iván Ilich se encargó de vestirse de Skarmer, el sastre de moda. Colgó en la cadena de su reloj un medallón con la inscripción Respis Finem. Se despidió de su profesor y del patrocinador de la escuela. Cenó con sus camaradas en el restaurante de primera clase de Donon, y con su nuevo y elegante maletín, su ropa de cama, sus ropas, sus utensilios de afeitado y de aseo, y una alfombra de viaje, todo ello comprado en las mejores tiendas, se despidió. Se nos relata precisamente esta vida llena de lujos, o al menos de lujos buscados. Se nos relata una vida que en muchos sentidos no llena al personaje, no llena al protagonista de nuestro libro, pero que tiene que hacerla para seguir aparentando. Es decir, la muerte de Iván Ilich es la crónica de una vida no vivida. La muerte real de Iván Ilich, la única y real causa de su muerte, es no haber vivido la vida. No es la muerte, porque la muerte está siempre ahí. Es lo único que tenemos como cierto en la vida, que un día esta aventura finalizará. Y que un día, para los que creemos en que hay un Creador misericordioso, nos encontraremos con nuestros seres queridos. Y para los que no lo crean, pues se apaga y desaparece todo. Es lo único que tenemos como cierto. Sin embargo, la causa real, como decimos, de la muerte y de la caída de la vida burguesa, acomodada y falsa de Iván Ilich es precisamente no haber vivido la vida. A partir de esa caída literal, de esa caída que aparece en nuestro libro, en la que al colgar unas cortinas Iván Ilich pues se cae y sufre un pequeño golpe sin importancia en el costado, el desenlace de nuestra obra comienza. Lo que parece ser, como decimos, un accidente doméstico sin ningún tipo de importancia, poco a poco va cobrando el cariz de una tragedia tremenda, ya que, acabará incluso con la vida del protagonista. ¿Cómo es posible que este pequeño golpe acabe con una enfermedad tremenda que mata a Iván Ilich? Bueno, como ya hemos dicho, es un libro profundamente simbólico. Y todo esto, esta caída, precisamente es el símbolo de la caída del estatus social al enfrentarse a la realidad, que la realidad es la fragilidad humana, que afecta a todos por igual, sean burgueses, sean aristócratas, sean campesinos, sean pobres o sean ricos, a lo largo de todas las eras de la humanidad. Cuando sufre este golpe, Iván Ilich comienza a darse cuenta de que su estado de salud empeora, de que realmente su equilibrio interior o el equilibrio de su salud empieza a tambalearse, que cada vez se siente más débil, que cada vez se siente más enfermo, intenta ocultar este estado a su familia. Cuando es imposible de ocultar y su familia realmente se da cuenta de que algo sucede con Iván Ilich, es la propia familia, son sus 2 hijos y su mujer, que también están muy unidos, ¿no?, a esa vida frívola y a esa vida superficial. Quizá la excepción es su hijo, ¿no? Uno de los 2 vástagos que tiene, que realmente, llamado Basia, que realmente es el único que tiene compasión real de su padre. Como decimos, poco tiempo después de sufrir esta caída, se produce un encuentro inquietante en nuestro libro. Se produce un encuentro realmente sobrecogedor y de una tensión psicológica sin precedentes. Se nos habla, o se nos dice, que Iván Ilich se sitúa frente a un espejo y que en el espejo ve a la cosa. Ve a eso. Permítanme leerles el pasaje para que ustedes se den cuenta de cómo Iván Ilich reconoce su finitud y reconoce el fin de sus días que le acecha de una manera insistente detrás del espejo. Pero de repente, en medio de esos procedimientos, el dolor de su costado, independientemente de la etapa en la que se encontrara el proceso, comenzaba su propio trabajo de roer. Y para salvarse de esta condición, Iván Ilich buscó consuelos, nuevas pantallas. Y se encontraron, efectivamente, nuevas pantallas que por un tiempo parecían salvarle, pero luego se deshacían inmediatamente, o más bien,
se volvían transparentes, como si aquello, como si la cosa las penetrara y nada pudiera hacer para velarlas. Pero entonces, cuando él mismo movía algo, su mujer decía: «Deja, Iván, que los sirvientes lo hagan. Te vas a hacer daño otra vez». Y de repente, la cosa pasaba a través de la pantalla y él la veía. Era solo un destello, y él esperaba que desapareciera, pero involuntariamente prestaba atención a su lado. Está ahí, como antes, royendo igual. Y ya no podía olvidarlo, sino que lo veía claramente mirándole desde detrás de las flores. ¿A qué viene todo esto? ¿Es realmente así? ¿Perdí la vida por esa cortina como podría haberlo hecho al asaltar un fuerte? ¿Es eso posible? ¡Qué terrible! Y qué estúpido. No puede ser verdad. No puede ser. Pero lo es. Iba a su estudio, se acostaba y volvía a estar a solas con la cosa. Cara a cara con eso. Y no se podía hacer nada con eso. No se podía hacer nada con ella, con la muerte, salvo mirarla y estremecerse. Ante ustedes el pasaje en el que Iván Ilich descubre su propia muerte o descubre que irremisiblemente morirá a causa de no haber vivido la vida, a causa de su, podemos decir, ignorancia de la fragilidad que caracteriza al hombre y a la mujer. Existe otro pasaje, que es el pasaje final, y el cual no me resisto a leerles, en el que se relata precisamente la propia muerte de Iván Ilich. Es un libro... ¿Cómo definirlo? Iba a decir triste, no sé si definirlo como triste, es un libro realmente sobrecogedor, porque comienza cuando Iván Ilich ya ha muerto, y posteriormente se producen los flashbacks, que son efectivamente todo el libro. Comienza cuando Iván Ilich ya ha muerto y sus amigos que están jugando a las cartas lo recuerdan, pero lo recuerdan de un modo superficial, lo recuerdan de un modo frívolo, para después inmediatamente retornar a su partida de cartas. El libro después nos cuenta toda la vida, burguesa, acomodada, toda la vida no vivida y toda la vida acechada por la muerte de Iván Ilich. Y efectivamente, cuando su muerte está a punto de llegar, lo que sabemos es que toda su familia se lo oculta, intenta ignorar esa realidad, como si la aristocracia y la burguesía, como si las posibilidades económicas pudieran alejar y espantar a la cosa, a la muerte, en esa fantasía en la que pensamos que por parecer más jóvenes, por tener más dinero o por ser más exitosos podemos alejar a la muerte, cuando es absolutamente imposible. Efectivamente, su familia intenta ocultárselo. Incluso el propio médico de la familia intenta ocultarle que va a morir. Sus amigos lo tratan de un modo infantil, le ocultan la realidad también, apenas van a visitarlo. Y cuando van a hacerlo, lo hacen para compadecerse de él, casi para ponerse ellos en el papel de víctima, de amigo a punto de perder a un amigo. El único que se compadece realmente, de un modo profundo, y que acepta la muerte como algo natural en la historia de Iván Ilich, es su criado. Es Gerasim, un prácticamente campesino analfabeto que hace las labores de servicio en su casa y que acepta efectivamente la muerte como algo natural y que la abraza la muerte de su señor, de su amo, podemos decir, de un modo absolutamente natural y que es el único que lo acompaña en el lecho durante toda su enfermedad, mientras su mujer se dedica a la vida frívola, mientras que su hija, que es la representación de la continuación de esa vida superficial que encarna su madre y toda la sociedad, también se dedica a llevarla a cabo, y solamente acompañado por Gerasim, que le cuida, que le da los últimos, podemos decir, cuidados paliativos, ¿no? Y, por último, por su hijo también, Iván Ilich finalmente muere, y muere atormentado por no haber vivido la vida. Muere atormentado por aquella existencia edulcorada, por aquella existencia
sin sentido que ha llevado a cabo durante toda su vida. No obstante, el final del libro, el final de esta novela corta, contiene la redención, que es quizá lo más emocionante de todo el libro, ¿no? Que es quizá lo más evocador, que cuando está a punto de morir, que cuando está a punto de cerrar los ojos para siempre y de expirar, Iván Ilich, encuentra el perdón y encuentra la redención de esa vida absolutamente malgastada y de ese resentimiento por las causas o por las circunstancias que le han llevado a vivirla. Leemos este pasaje y acabamos prácticamente con el vídeo. La muerte de Iván Ilich sucede así. De pronto, le quedó claro que aquello que le atormentaba y de lo que no conseguía desembarazarse salía de una vez por todas. Y lo hacía por todos los lados, por 10 lados, por todos sitios. Le daba pena de ellos, tenía que intentar que no sufrieran, liberarlos y liberarse a sí mismo de aquellos sufrimientos. Qué bien y qué sencillo, pensó. ¿Y el dolor? Se preguntó. ¿A dónde se ha ido? Dolor, ¿dónde estás? Se quedó a la escucha. Sí, allí está el dolor. Bueno, que venga el dolor. ¿Y la muerte? ¿Dónde está la muerte? Buscó ese temor a la muerte que le había acompañado a lo largo de toda su vida y no lo encontró. ¿Dónde estaba? ¿Qué muerte era esa? Ya no albergaba ningún temor porque la muerte, sencillamente, no existía. En su lugar había surgido una luz. «Entonces es así», exclamó de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Todo sucedió en un instante, pero el significado de ese instante ya no cambió más. No obstante, para que los presentes no sufrieran demasiado su agonía, cayó. Y para los presentes, su agonía se prolongó aún por 2 horas más. Su pecho emitía una especie de gorgoteo, su cuerpo, demacrado, se estremecía. Después, los gorgoteos y los estertores se fueron espaciando. «Ha terminado», dijo alguien a su lado. Él oyó esas palabras y las repitió en su alma. «La muerte ha terminado», se dijo. «Ya no existe». Tomó una bocanada de aire, se detuvo en mitad de la aspiración, extendió los miembros y murió. La muerte de Iván Ilich, como no podía ser de otro modo, sucede en calma y sucede al final tras la redención de ver la luz que es el perdón, un perdón que alcanza a Asir cuando su hijo, como hemos dicho, besa su mano, besa la mano de su moribundo padre y consigue perdonar la vida frívola y superficial que ha llevado a cabo durante todo el tiempo que ha pasado, la vida superficial de su esposa, de su hija, de la sociedad rusa del siglo XIX, en la aristocracia. Consigue perdonarla y consigue perdonarse a sí mismo, y sólo a través del perdón dado a sí mismo consigue ver la luz, consigue la redención y consigue morir en paz. Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios y sus interacciones.